Desde niño, las montañas me han generado una gran intriga inquietante. Vivía en un pequeño pueblo a la sombra del Monte Kiva, uno de los picos más altos de todo el reino de Slion, por lo que cada mañana me topaba con aquel imponente coloso. Me la pasaba preguntándole a mis padres sobre la montaña, pero ellos no podían contarme mucho, puesto que en realidad nadie nunca se atrevió siquiera a subir más allá del primer tramo de camino que se perdía en las espesas nubes. Cuando cumplí los 15 años, finalmente me decidí a escalar hasta la cima del Monte Kiva. Mis padres no estaban de acuerdo con aquella decisión, pero después de varias charlas y un par de peleas, optaron por apoyarme y me ayudaron a prepararme para aquella aventura. Recuerdo que salí de casa al alba. A mediodía ya caminaba por el inclinado camino. Aquel era el tramo más fácil, puesto que incluso las carretas podían transitar por aquel sitio. Estas bajaban de la montaña cargadas de inmensos bloques de hielo hasta el pueblo. Este se vendía muy bien, por lo que muchos habitantes del pueblo se dedicaban a realizar esta precaria tarea que cobraba decenas de vidas al año. Al anochecer, logré distinguir unas luces y se podía escuchar un ambiente festivo. Se trataba de la taberna de la montaña, el lugar donde los trabajadores del hielo se reunían para calentarse la barriga con alcohol y tomar una cena decente antes de adentrarse en el infierno helado. Cuando entré al establecimiento, percibí un par de miradas, pero no me importó mucho. Pedí algo de comer y alquilé una cama. A la mañana siguiente, seguí con mi travesía. Con cada paso que daba, el frío aumentaba, al igual que la inclinación de la montaña. Pronto el camino se acabaría y entonces tendría que comenzar la escalada. Horas más tarde, no podía ver absolutamente nada. Intenté encender mi linterna, pero el viento era implacable. Tuve que seguir a ciegas hasta llegar a la pared de roca en la que culminaba el camino marcado. No sabía qué hora del día era, pero me encontraba muerto de cansancio. Así que me acurruqué en la roca para dormir. Aquella saliente rocosa me brindaba un mínimo refugio del gélido viento. Al día siguiente, las condiciones del clima no mejoraron ni un ápice, pero llegó el momento de medirme ante la montaña. Comencé a escalar con temor, pero con el tiempo fui relajándome un poco. Subía con confianza renovada y con el anhelo de descubrir lo que había en la cima de la montaña. Mientras avanzaba, la ventisca se hizo más intensa y el viento aullaba en mis oídos. Los días pasaban y mis únicos refugios de aquel frío eran las salientes de roca que a su vez me sirvieron para pasar las frías noches y resguardarme por un momento de los vientos gélidos. Una sensación de triunfo y asombro me invadió cuando me encontré en un mundo completamente distinto. Allí, cerca de la cima, se alzaba un abundante pero deslucido bosque de árboles con tronco rojizo. Caminé dubitativo y con temor hasta ellos. Y entonces pude observar algo mucho más intrigante. A lo largo de la explanada, acompañando a los extraños árboles, había unos arbustos con frutos de un color rojo intenso que parecían irradiar una tenue luz escarlata. Estúpidamente, intenté tomar uno. Cuando mi piel entró en contacto con aquel fruto, fue como tocar hierro al rojo. El dolor intenso me hizo dar alaridos que resonaron por todo el lugar. Con rapidez, corrí hasta un montón de nieve y metí mi mano. Al sacarla, vi que la quemadura ya era casi una cicatriz. No entendía nada y me quedé perplejo mirándome la mano. De pronto, un rugido estridente invadió el lugar entero. Una criatura enorme se lanzó desde la cima del Monte Kiva y aterrizó con fuerza en el bosque, haciendo temblar el suelo. Entonces, caí de espaldas en la nieve. Aquel colosal ser batía sus enormes alas, haciendo oscilar los árboles como si fuesen espigas de trigo. Me quedé quieto, mirando tan impresionante animal. Su piel escamosa relucía como trozos de obsidiana al sol, sus colmillos eran enormes y sus garras eran filosas como espadas. De pronto, aquella bestia bajó la mirada en mi dirección, me miró con deseo y, con paso decidido, se acercaba a mí. Arrastrándome, intenté huir desesperado, pero entonces se me acabó el suelo para arrastrarme, llegué al borde del precipicio y entonces me pregunté qué sería menos doloroso. ¿Morir devorado por una bestia enorme de colmillos filosos o estamparme contra la roca a una gran velocidad desde uno de los picos más altos de todo el reino? Decidí tomar la segunda opción, coloqué mi ancla en el borde, me até a la cuerda y, sin pensarlo, me arrojé al precipicio. Pero mientras me lanzaba al aire gélido de la montaña, pude ver cómo aquella criatura con características de reptil le daba un bocado al arbusto que estaba frente a mí, aquel que sus frutos eran tan calientes como brasas. ¿Acaso aquella criatura no quería devorarme? ¿Qué tal si solo quería comer aquellos frutos incandescentes? Cuando la cuerda se tensó, hubo un fuerte crujido que venía de mi espalda baja y un dolor punzante me recorrió el cuerpo.
Mientras me balanceaba, pude ver que un poco más abajo estaba la saliente en donde había acampado la noche anterior. Tomé mi daga y, mientras me balanceaba hacia la montaña, corté la soga. Tardé solo un instante en caer y agité las manos desesperado para poder asirme a la roca. Logré llegar a la saliente, pero me esperaba lo peor, bajar de aquella montaña. Tardé casi un ciclo en llegar hasta la taberna de los trabajadores del hielo. Mis padres, por supuesto, me buscaban con desenfreno, por lo que todo el pueblo se había enterado de mis características y hacia dónde me dirigía. Muchos, asombrados, me recibieron calurosamente, mientras que la gran mayoría murmuraba con calurosidad. El tabernero envió a su ayudante para avisarles a mis padres y me dejó una cama para descansar. Cuando desperté, estaba en mi casa. Mis padres me dijeron que había dormido durante 3 días y que el médico me había tratado las heridas. Al parecer, tenía la pelvis fracturada y unos cuantos raspones. Después de aquel accidente, pasé semanas recuperándome en mi hogar. Mis padres me cuidaban con esmero y preocupación, recordándome constantemente lo afortunado que había sido de sobrevivir a mi peligrosa travesía en el monte Kiva. Sin embargo, la experiencia no me disuadió de mi fascinación por la montaña y la criatura misteriosa que había encontrado. Mis días de convalecencia se llenaron de preguntas y búsquedas en libros y relatos sobre leyendas y bestias míticas que pudieran explicar lo que había visto en la cima de la montaña. Me encontraba obsesionado por entender la naturaleza de aquella criatura, si acaso era amiga o enemiga, y qué relación tenía con los frutos incandescentes del arbusto. Con el paso del tiempo y aún sin encontrar nada en concreto sobre la misteriosa criatura, me convertí en un explorador y estudioso de las montañas, dedicando mi vida a descubrir los misterios que éstas guardaban. Aunque debido a mi lesión ya no pude volver a escalar aquella imponente montaña llena de misterio.